Buenas, nosotros les vamos a hablar de lo que es el ARN de interferencia y los avances que ha tenido en la protección de cultivos. Primeramente, ¿qué es el ARN de interferencia? Bueno, este es un complejo sistema de defensa y control de expresión genética que sirve para degradar patógenos a nivel genético. Estamos hablando de lo que es silenciamiento genético a nivel post-transcripcional y un sistema de comunicación interreino, que es desatado por la detección de ARNs externos de doble banda y que puede ser utilizado como una herramienta para el control de patógenos inducidos. Dentro del ARN hay interferencia de dos tipos, los Higgs y los SIGs. Los Higgs inducen el silenciamiento de genes del huésped y los SIGs el silenciamiento de genes inducidos por spray. Algunas características de los SIGs es que son costeables, con una reducción de 0.5 a $1 por gramo y tan solo se requieren de 2 a 10 gramos para inducir el sistema. Es amigable con el ambiente. Depende de la sensibilidad de la planta, es decir, la cantidad de spray varía de acuerdo a la capacidad para inducir el sistema. Además de que requiere análisis de riesgos sobre la aplicación para prevenir la obtención de resistencia del patógeno. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, es un sistema nativo de microARN que actúa vía silenciamiento post-transcripcional. Por tanto, la ARN polimerasa 3 produce un primi-ARN que se procesa en el núcleo por dos enzimas, DROSHA y DGCR8. Es exportado por una exportina 5 al citoplasma, donde se une a otras enzimas y forma un complejo RISC. RISC usualmente funciona para defensa viral y utiliza los fragmentos de ARN de doble banda cortados por Dicer para separar cadenas y ARN y utilizarlo para silenciar ARN mensajeros complementarios. Pero, ¿cómo podemos usar estas tecnologías? Bueno, en el artículo se mencionan posibles objetivos con los que se pueden utilizar estas técnicas. Primero tenemos los virus, donde se ha logrado silenciar, por ejemplo, virus de la cápside, del virus del mosaico del tabaco o el virus del mosaico del frijol. También tenemos a los hongos, donde se han estudiado familias como, por ejemplo, Fusarium, Sclerotinia, Coletotrichum y Mycosparella, donde se han logrado silenciar, por ejemplo, genes de la tubulina. En el caso de los nematodos se han logrado silenciar genes relacionados con la síntesis de quitina e igualmente en insectos se han estudiado principalmente el impacto que tienen en los coleópteras, ya que estos se han logrado observar que son los más sensibles a estas técnicas. Sin embargo, también se han estudiado otros órdenes como dípteras, ortópteras, hemípteras, entre otros. Y finalmente también con lo que son genes endógenos, donde por ejemplo en el caso del arroz, la Arabidopsis o el tabaco se han logrado silenciar genes, ya sean de la propia planta o transgenes. También el artículo menciona lo que son las tecnologías de encapsulamiento para incrementar la eficiencia. Estas tienen como principal función dar protección y estabilidad a las moléculas de ARN, principalmente de la degradación enzimática o por pH. Estas tienen muchas características, que van a depender principalmente del organismo objetivo, el ARN de interferencia utilizado y la forma de restricción del mismo. Estas cápsulas se pueden producir de dos formas, ya sea por microorganismos o por partículas, ya sean micro o nanosintéticas. En cuanto a los materiales, pueden ser hechas de proteínas, biopolímeros, arcillas o lípidos. Y en lo relacionado con la efectividad, este artículo lo que hace es que menciona que se han hecho muchos reportes exitosos y se concentra en explicar cuatro principales sistemas de encapsulamiento. Primero están los liposomas, que son vesículas compuestas de lípidos y colesterol. Y dependiendo del lípido que uno utilice para armarla, entonces puede cambiar las propiedades de la vesícula, entre ellas la carga superficial, la solubilidad y el tamaño. Tienen como ventaja que penetran fácilmente las membranas celulares porque están hechas del mismo material, pero tienen como desventaja que la liberación de los compuestos es lenta, la vida útil es corta y son termosensibles. Siguiente. Luego están las partículas similares a virus, que son vesículas proteicas, que en la superficie uno les puede añadir proteínas de reconocimiento celular.
lo que las hace muy específicas para la célula objetivo. Se pueden producir en casi cualquier sistema, desde bacterias hasta células eucariotas como plantas y células animales. Y uno escoge el chasis dependiendo de las modificaciones posttraduccionales que necesite para las proteínas de reconocimiento. Bueno, entre las ventajas está que se autoensamblan, son estables y son de alta especificidad. Sin embargo, cuando uno ya tiene el chasis y quiere escalar la producción, ese proceso es muy complejo y lento. Siguiente. Luego están las nanopartículas Polyplex, que están hechas de polímeros con carga positiva. Y dependiendo del polímero que uno utilice, entonces puede cambiar la carga, el tamaño, la solubilidad de la vesícula. Y bueno, están hechas específicamente para transportar material genético que tiene carga negativa. Y como el polímero tiene carga positiva, entonces las vesículas se autoensamblan. Se han utilizado para tratamientos de cáncer y medicina regenerativa. Y en plantas se han utilizado para transfección y el silenciamiento de genes. Siguiente. Luego están las bioarcillas, que son nanopartículas compuestas de varias capas de silicato de aluminio, pero que en la superficie uno le puede colocar distintas moléculas dependiendo de lo que uno necesite. Entonces pueden tener tanto carga positiva como negativa. También son de bajo costo, son poco tóxicas y se han utilizado para el tratamiento de aguas residuales, para el transporte de nutrientes y para la modificación de las propiedades del suelo. Y también cabe decir que, aunque no lo mencioné, para cada uno de estos sistemas de transporte, también pueden transportar ARN de interferencia y el complejo CRISPR-Cas. Siguiente. Siguiendo con lo que son los aspectos regulatorios, como primer aspecto mencionan lo que sería el tiempo y el costo, que para registrar una biomolécula de este tipo son bastante menores en comparación con los pesticidas, pasando de 12 años que tardan en registrarla hasta 4 años y de hasta $7 millones a unos $280 en total. También mencionan que estos ARN de doble banda tienen baja persistencia ambiental en suelos, sedimentos y agua, que es uno de los principales problemas que tienen los pesticidas. También tienen historial de ser seguros para el consumo y no producen respuesta inmunológica. Y por último mencionan que bastantes instituciones, como lo que serían la EPA y la OSD, proponen adaptar las normas actuales y los reglamentos actuales de los productos fitosanitarios y sus procesos con tal de poder incluir estas nuevas tecnologías. Siguiente. Por último, las conclusiones y perspectivas futuras. Se puede concluir que estos ARNs de interferencia es una alternativa poderosa y versátil para el control de enfermedades. También que los costos de producción están disminuyendo y hay mejores estrategias de estabilización con el tiempo, lo cual es uno de los principales retos de estas tecnologías, que sería seguir bajando costos para que sean más accesibles. También en su mayoría los materiales utilizados en la encapsulación son inocuos y biodegradables, y estas biomoléculas son inofensivas en otros organismos que no son el target. También se van a requerir algunos cambios en lo que sería la regulación y las normativas para tener un mejor acercamiento y la adopción de estas tecnologías, y se espera que aparezcan más alternativas interdisciplinarias que utilicen el silenciamiento mediante ARN e interferencia, como lo sería utilizar nanopartículas elicitoras que tengan un mecanismo de doble control de ARN e interferencia para tener una defensa contra patógenos sistémicos como sería el género Fusarium, y también hacer knockdowns múltiples para hacer una protección sistémica de las plantas contra consorcios de patógenos. Esto sería. Muchísimas gracias.